tal? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Consulta Médica. Esta noche les vamos a hablar nuevamente de proctología. En concreto, vamos a hablar de hemorroides, de fístula y de fisura anal. Tres especialidades que tienen tratamiento en la clínica Endoproctos de Vigo, que, como saben, nació en nuestra ciudad en el año 1985 y fue la primera clínica especializada en nuestro país en enfermedades relacionadas con el colon, con el recto y con el ano. Para hablar de estas patologías, hoy tenemos con nosotros a su director, el doctor José Manuel Fernández Rivera. El doctor Fernández es cirujano general, es además cirujano especializado en coloproctología y ha pasado por varios hospitales gallegos, entre ellos el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, el Hospital Provincial de Pontevedra y el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, donde estuvo hasta el año 1986. En 1985 fundaba la clínica Endoproctos, ha sido además pionero en la realización de tratamientos no quirúrgicos de las hemorroides, en la utilización de la endoscopia digestiva y pionero también en la utilización de la cirugía laparoscópica en nuestra ciudad. Se empezó a utilizar en el año 1991. Doctor Fernández, muy buenas noches y bienvenido a Consulta Médica. Muy buenas noches. Bueno, doctor, pues después de este largo, de este extenso currículum, nos ha quedado claro, pero de todas formas explíquenos por qué un paciente que tenga este tipo de patologías debe acudir a la clínica Endoproctos en Vigo y no a otra clínica o a otro hospital que se ocupe de estos temas. Eso enlaza con los motivos por los cuales surgió Endoproctos. ¿Por qué surge Endoproctos? Porque estando en Vigo desde el año 80, yo vine a Vigo desde Ferrol en el año 80, en el año 84-85 me doy cuenta que soy el único cirujano de la ciudad que hace endoscopia digestiva desde hacía muchos años, es decir, que yo hice la especialidad de cirugía general desde el comienzo haciendo endoscopia digestiva, y que los pacientes que entonces pues tenían algún sangrado en las heces o tenían alguna molestia rectal, pues tenían que acudir a múltiples especialistas, uno de los cuales es el que le hacía la colonoscopia, que entonces estaba comenzando, ¿no? Ya. Parecía oportuno que en mi profesión, en mi carrera profesional, convergiesen estas cosas. No tiene ningún mérito. Es decir, yo me dedico a cirugía de colon recto y ano, soy endoscopista. Dios mío, al paciente vamos a evitarle un viaje, un trasiego de especialistas, claro, y se concreta todo en una clínica de tal manera que, aunque ahora parece obvio, en el año 85, en 24 o 48 horas, un paciente de 50 años que venía porque había sangrado en las heces hacía 4 días, en 24 horas se le solucionaba el diagnóstico. Era muy importante. En aquellos momentos tendría que haber ido al médico de cabecera, al especialista digestivo. El especialista digestivo le hubiese hecho la endoscopia en otra cita, la endoscopia con el resultado hubiese, en fin, bueno, lo que conocemos todos. Parecía lógico, claro, cristalizar todo en una clínica que, además de incorporar la endoscopia digestiva con los mismos especialistas, hiciese también los tratamientos no quirúrgicos de fisura y de hemorroides que entonces empezaban a surgir. Es decir, lo que no parecía lógico era cualquier diagnóstico de hemorroides igual a visita al cirujano para operarse de hemorroides. Había tratamientos entonces, menos que los que hay hoy, pero había tratamientos que empezaban a surgir como esclerosis más antiguo, esclerosis, infrarrojos, bandas elásticas, que era lo que había en aquel entonces, que evitaban la cirugía muchas veces en hemorroides intermedias y de pequeño tamaño. Y no hacía falta ir a ningún cirujano, se hacen en 2 o 3 días, como ahora ocurre, aunque ahora hay otros métodos que ahora veremos, ¿no? Bueno, pero antes de entrar en el tratamiento, expliquemos un poco a la gente que nos está viendo qué son las hemorroides, por qué surgen, por qué se producen. Sí, pues una vez explicado el por qué surge Endoproctos y por qué tiene éxito, que eso es lo más importante para llegar hasta aquí, porque si no, no tendría, sería como cualquier consulta, en fin, no diferenciada. Entonces, la primera causa de consulta en una clínica de este tipo son las hemorroides, por los síntomas que producen. El paciente llama hemorroides a todo, molestia anal, bulto anal, sangrado, dice, tengo hemorroides, aunque no lo sea. Luego veremos que aunque hemorroides se mantiene como la primera causa de consulta, las fisuras de ano están muy cerca y en algunos subgrupos son mucho más frecuente la fisura de ano. En algunos subgrupos, confunde, ¿no? Sí, y da mucho más síntomas, es decir, aunque no sea tan frecuente, da muchos más síntomas que las hemorroides y se consulta más la fisura de ano. Y los síntomas pueden confundirse muchas veces. Entonces, ¿por qué tienen que ir a Endoproctos los pacientes?
Porque en 24 o 48 horas saben, primero se quitan la preocupación de tener un pólipo o un cáncer de recto de colon. Y luego saben que esas hemorroides internas de segundo o tercer grado, que ahora veremos qué son, se tratan fácilmente, sin cirugía. ¿Qué son las hemorroides? Las hemorroides es el aumento de tamaño y la movilidad del plexo hemorroidal, de unas venas que todos tenemos desde el nacimiento porque tienen una función en el canal anal y que producen molestias. Es decir, ¿tiene hemorroides un recién nacido? Sí, y muchas veces las madres, como son muy estreñidos y son muy tiernitos, se ven unas cositas azules en el culete de los recién nacidos. ¡Oh! ¿Tienen hemorroides? No, eso es normal. Esas son las venas hemorroidales. Y porque nacemos con ellas porque tienen una función. ¿Y cuál es la función? Pues la función es que llenándose y vaciándose actúan de ajuste fino de la continencia anal. Es decir, el ano no cerraría bien si no tenemos venas hemorroidales. Y siempre estaríamos húmedos por ahí. O sea que tienen una función. Tiene su función. ¿Qué pasa cuando se enferman? ¿Qué significa enfermar? Significa que aumentan de tamaño y se movilizan, tienen movilidad, salen hacia afuera, ahí pierden la función y empiezan los primeros síntomas. Que pese a lo que la gente cree, en contra de lo que la gente cree, no es el sangrado, en contra incluso del propio nombre de la hemorroide. Es la humedad, el picor, el escozor, molestísimos. Molestísimos porque es gente de 30, 40 años. Y empiezan a tener unos síntomas que no entienden. Y empiezan a decir, pero si yo me lavo estupendamente, si tengo una higiene, soy escrupulosa con la higiene. Bueno, y de vez en cuando, por temporadas, un picor y un ardor que no los deja vivir. Esos son los primeros síntomas de hemorroides más frecuentes. Luego viene el sangrado, que es lo que confunde a muchos pacientes con tener otra cosa, sobre todo si tienen 45 o 50 años, se asustan, como es natural, y hacen bien. Y luego dolor, las complicaciones, trombosis, prolapso, en fin, cosas más serias, ¿no? O sea que son aumento de tamaño de las venas hemorroidales. ¿Y sabemos por qué se produce ese aumento? ¿Cuáles Sí, serían sabemos los por factores? qué se produce. Y hay varios factores. Uno es la bipedestación, es decir, los animales cuadrúpedos no tienen hemorroides. Por lo tanto, la gravedad y por lo tanto los esfuerzos, el aumento de presión sobre esas venas, si es repetido y es intenso, hace que las venas, que son unos sáculos, unos saquitos con una pared muy fina, se vencen, terminan por aumentar. De hecho, la mayoría, por ejemplo, de los atletas jóvenes tienen hemorroides. Gente de 20 años, atletas de alto nivel, pues, ciclistas, karatecas, remeros, halterofilia, todos tienen hemorroides internas, porque las venas no aguantan tales esfuerzos y aumentan de tamaño y se movilizan. También hay un factor genético. También hay familias en que es muy frecuente la patología hemorroidal o asociada, varices, hemorroides y hernias. Mi abuela, mi madre también tuvo hemorroides y mi abuelo le salieron unas varices, esas familias también, porque hay un trastorno congénito del tejido conjuntivo que sujeta las venas y que es muy laxo, muy blandito. Y las venas no tienen soporte. O sea que los esfuerzos, la genética y en la mujer, evidentemente, la los paridad. partos, ¿no? los embarazos. El gran esfuerzo, pero es por el mismo mecanismo. Y el mecanismo hormonal, gran aumento de presión de la cavidad abdominal, luego el parto, que es una cosa muy natural, muy bonita, pero muy salvaje, porque en ese momento de la expulsión, el recto, el canal anal se expulsa para afuera con el niño y sale tremendo todo, luego se recupera, es cierto, pero no se recupera nunca como antes. ¿Y los hábitos alimentarios? Sí que influyen. También, ¿no? Sí, alimentarios menos, ¿eh? Alimentarios porque favorecen o disminuyen el estreñimiento. Hay un hábito de vida, un estilo de vida, que hace mucho más frecuente las hemorroides. El gran fumador. Eso tiene Otra buena varices, razón hemorroides, para hernias, dejarlo. porque el colágeno se va al traste con grandes bebedores de café. No digo una taza o dos, digo 10, 12 tazas diarias, que suele acompañar al tabaquismo, ¿verdad? El sedentarismo, es decir, la falta de tono muscular. Estos son un estilo de vida, ¿verdad?, que favorece otro tipo de patologías, claro, pero esta también. Es decir, un hombre de 50, 60 años que bebe alcohol diariamente, fuma un paquete diario, no hace ningún deporte, toma 8 cafés, pues fácilmente tiene muchas cosas, Claro, entre ellas un hemorroides. candidato a las hemorroides. Sí. Bueno, ¿y cómo se diagnostican? Cuando llegamos a Endoproctos y contamos nuestro problema, ¿qué pruebas se hacen? La exploración proctológica está estandarizada. Eso ha variado poco a través de los años, porque el paciente se pone en una situación decorosa y se explora. Primero se hace la inspección y se ve lo que hay fuera.
Luego se hace un tacto rectal donde se aprecia la fuerza del esfínter y si hubiese alguna otra cosa. Y luego se hace una proctoscopia, que es con una lucecita, se mete un tubo en el ano, en el recto, y se ve por dentro perfectamente el plexo hemorroidal. Y ahí se diagnostican y se clasifican las hemorroides, si las hubiese, en internas de primero, segundo, tercero, cuarto grado, de menos a más. Internas no significa que estén dentro, significa que nacen del plexo hemorroidal interno. No significa que fuera no se nota nada. Mucha gente cree que interno es porque están dentro. Sí, pero son las de tercer, cuarto grado salen hacia afuera, pero son internas igual, porque se originan en el plexo hemorroidal interno, en las venas internas, no fuera en la piel perianal. Y ese es el proceso siempre, que se debe hacer, no se debe saltar ningún paso. Inspección, tacto rectal, proctoscopia. Y una vez diagnosticada, bueno, pues habrá que ver qué tipo de hemorroides es y qué tratamiento utilizamos, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí hay un aspecto que debe de ser comentado, porque las hemorroides son muy frecuentes. Si una persona de más de 40 años viene porque ha sangrado, el médico que hace esto puede diagnosticar hemorroides, pero ¿y le asegura? ¿Es seguro que sangra por las hemorroides? No puede atribuirse a las hemorroides algo que uno ni siquiera ha visto, ni aunque lo vea. Es decir, si tiene más de 40 años y el síntoma es sangrado, debe de hacerse una colonoscopia. Eso es necesario para no meter la pata y no causar problemas. Por lo menos para descartar. Sí, para descartar y porque ha sangrado. ¿Y quién asegura esto? Se hace una colonoscopia en 24 horas, 48 horas, se ve si hay algún pólipo o alguna otra cosa que se soluciona. Y si la colonoscopia es normal, en ese entonces cuando le explicamos al paciente qué tratamientos tienen esas hemorroides. Habitualmente las hemorroides internas son las que sangran y son de primero, segundo, tercer grado y tienen tratamientos no quirúrgicos, muy eficaces hoy en día, aparte de los que ya he dicho antes y ahora volveremos. Hay tratamientos muy eficaces que evitan el quirófano y son apenas dolorosos, la mayoría no necesitan anestesia y son muy eficaces. Entre esos tratamientos no quirúrgicos, ¿en cuáles incidimos principalmente? Los tratamientos más frecuentes hoy no quirúrgicos son el de bandas elásticas, de infrarrojos y la desarterialización por ultrasonidos, que significa localizar con un pequeño ecógrafo las arterias hemorroidales inferiores. Tenemos unas imágenes. Ahí tenemos ¿sí? En la imagen bandas elásticas. Vemos un ejemplo de cómo con un ligador elástico se aplica una banda elástica en una hemorroide interna, estrangulándolo, impidiendo que la sangre llegue a esa hemorroide. Este debe ser un procedimiento indoloro, molesto, quizás con una leve molestia, que tiene un grado de eficacia muy probado, muy probado. Cuando la indicación es correcta, esto sustituye a la cirugía en el 70-80% de los casos. ¿Y qué indicación es? Internas de segundo y tercer grado. La soluciona en plena consulta, inmediatamente. Luego varían las etapas, es decir, se hace de una vez, de tres, depende de varios aspectos, ¿no? Este procedimiento tiene muy pocas complicaciones. Hay algunas precauciones que hay que tomar. En estos tiempos en que mucha gente se automedica o se medica, y que es muy frecuente el clopidogrel, el sintrón, la aspirina, hay que llevar mucho cuidado con estos enfermos, hay que siempre hacer una historia clínica para excluir estos tratamientos, porque el riesgo que puede ocurrir es que sangren, si no se toma esa precaución. Una persona que toma, pues yo que sé, Tromalit 300, una aspirina diaria, no se puede hacer el procedimiento sin retirarla unos días antes. Pero es muy eficaz el tratamiento de bandas elásticas. Y en endoproctos debemos llevar así como 8.500 hechos, una barbaridad. ¿Y el tratamiento de infrarrojos? El tratamiento de infrarrojos supone coagular las hemorroides con una pistola que mediante luz infrarrojos produce unas temperaturas muy altas de ebullición y coagula aproximadamente menos de 1 centímetro cada vez. O sea que coagula la hemorroide, la destruye y la fija como consecuencia. Menos empleado. Pero también utilizado. Pero muy eficaz. Y entre estos tratamientos... Ese es el tratamiento de infrarrojos. Aquí tenemos en la pantalla la pistola de infrarrojos, la misma que tenemos en la clínica. Es una técnica muy sencilla. Morbilidad, es decir, complicaciones mínimas, y se hace bien. Quiero decir, no se puede coger esta pistola y empezar a quemar todo lo que se ve. Hay que hacerlo con algunas garantías, por encima de la línea pectínea. Si se
coagula en pleno ano, eso duele horrores, como uno puede pensar. El tratamiento es indoloro, pero la eficacia es para primer y segundo grado, la de tercer grado no se emplea. Y el trabajador, bueno, la persona se recupera rápidamente, Sí. quiero decir, puede hacer vida normal No pronto. hay anestesia, se va andando de la clínica Es y un puede hacer su tratamiento vida normal, ambulatorio. ambulatorio. Igual que este otro que comentábamos, la Este es desarterialización más reciente. hemorroidal, Este que es más reciente. Nosotros tenemos los dos aparatos, el pionero que fue el HAL. El HAL era bastante, ¿cómo diría yo?, rudimentario. Se identificaba, aunque el principio es el mismo, se identifica la arteria hemorroidal que nutre de sangre con flujo arterial a la hemorroide y se le dan unos puntos a través de un proctoscopio identificada y así todo alrededor del ano. Se dan unos puntos interrumpiendo ese flujo sanguíneo arterial. Ese fue el HAL que tenemos en endoprocto desde hace 4 o 5 años. Recientemente el método se ha sofisticado, se llama THD, porque además de esos puntos se aplica, es decir, se introducen las hemorroides para adentro. Bien, son procedimientos mucho más sofisticados, de la misma eficacia que las bandas elásticas. Y nos saltamos antes otro procedimiento, la aplicación de frío endoanal. No, la aplicación de frío endoanal, esto tiene dos puntos de vista. Uno, el frío endoanal es con un aparatito que se llama Hemopro y es puramente sintomático, no es curativo. Es decir, para la reducir... aplicación de frío endoanal significa que una persona pues tiene picor, le duelen las hemorroides, las tiene inflamadas, y con una crema especial que tenemos y con el Hemopro, que es el aplicador de frío que siempre recetamos, esto, mientras no se solucione, le saca del apuro, claro. le alivia. Y otra aplicación de frío que ya no se utiliza es la destrucción de hemorroides por frío, con nitrógeno líquido. Se empleó hace 20 años, pero producía mucha inflamación, porque no se controla muy bien la profundidad de necrosis que produce el frío. Con un aplicador especial se ponía en contacto con el nódulo hemorroide, se abría el nitrógeno líquido y había que parar enseguida, porque si no, la herida era demasiado grande. No, se ha dejado utilizar, doloroso, no hace falta, esto ya no lo utilizamos más. El tratamiento curativo por frío, el tratamiento sintomático con frío que hace el paciente en su propia casa es muy recomendable, ya lo creo. De todas formas, ahora que habla de tratamientos sintomáticos, en el tema de cremas, pomadas y todo eso, no vale cualquier cosa, ¿no? Porque hay gente que padece este problema e incluso en revistas todos vemos productos... No vale, no. Hay mucha historia, mucha literatura, y mucha magia, y mucha literatura y mucha promesa no cumplida en el tema, porque como ustedes comprenderán, es una patología tan frecuente que mucha gente pues, se lanza a hacer cosas que no están probadas, ¿no? Las cremas son muy útiles cuando se emplean bien. ¿Y cuándo se emplean bien? Bueno, si un paciente tiene picor, escozor, tiene inflamación hemorroidal, puede, mientras no va al médico, o si es ocasional, un día, imagínese usted, una gastroenteritis por marisco en mal estado y es una diarrea terrible, al cabo de 4 o 5 días de la diarrea aparece una inflamación hemorroidal con escozor, pues ahí se pone el aplicador frío con una crema antihemorroidal que lleve un anestésico y un corticoide y el alivio es inmediato. Luego ya lo consultará si se repite, porque a veces no se repite y es un hecho ocasional y se olvida el paciente. Eso, que mal lo pasé, que esta crema qué buena me fue, se acabó. Pero si se queda preocupado, sangró o se ha repetido, entonces mientras espera la consulta esto es formidable. Ahora bien, la utilización de cremas con corticoides, empleadas como en la mesilla de noche, puestas allí, siempre trae muchos problemas, porque la mayoría tiene corticoides. Dejan de ser eficaces, son aditivas, cada vez son menos eficaces y la piel se pone con el empleo de corticoides muy frecuente, fina, llena de grietas, infecciones por hongos, etc. No se debe de emplear cremas durante mucho tiempo. Claro. Ahora, la utilización de las cremas clásicas, hemorroidales, no hace falta ninguna televisiva. Las famosas clásicas de hace 20 años son muy eficaces para el alivio sintomático y son muy recomendables. Y doctor, y cuando estos tratamientos conservadores no funcionan, los instrumentales tampoco, bueno, pues habrá que ir a intervención quirúrgica, ¿no? Sí, en las hemorroides de 4º grado, es decir, las que están permanentemente fuera del ano, ya no se indica ningún tratamiento, salvo casos extraordinarios. Y lo digo porque esta es otra cuestión. No se puede hacer protocolos rígidos, sino que además en endoprocto es algo que presumimos de eso, que ha de hacerse una medicina personalizada, integral, pero personalizada.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona de 85 años que tiene un marcapaso y unas importantes hemorroides que sangran de vez en cuando y que además le manchan la ropa interior y le complican la vida al hombre con 85 años. ¿Se debe de intervenir quirúrgicamente o existe algún medio para disminuir mucho, no curarlo totalmente, sino para que el hombre gane en calidad de vida? Tal vez sí. Tal vez si hacemos bandas elásticas, tratamiento con frío, en 15 o 20 días el hombre, como sucede, dice, bueno, estoy mucho mejor, es que esto, y se ha evitado una intervención que en ese caso sería de riesgo, peligrosa para él. O sea que depende mucho de las circunstancias personales. Otra circunstancia es la mujer de 45 años que está en quimioterapia por cáncer de mama. Y tiene un brote hemorroidal muy frecuente en cursos de quimioterapia. Bueno, tengamos sentido común. Cuando pase la quimioterapia probablemente esa mujer va a mejorar. Hagamos un tratamiento conservador, aunque tenga unas hemorroides importantes, que en un protocolo dirían a cirugía. Pero esta mujer está en curso de quimioterapia, inmunodeprimida, y está con otras preocupaciones en la cabeza. Vamos a aliviarle esto. Es fácil de entender. O sea que no es hemorroides 1, 2, 3, 4, tratamientos para 1, 2, 3, 4. No, esa es la clave de Endoproctos. En Endoproctos presumimos de esto. Personalizado. Algunos compañeros pueden decir, no, pues son de operar estas hemorroides. Me llama a lo mejor gente, compañeros míos conocidos de hospitales. Fernández, hay que operar estas hemorroides. Digo, bueno, hay que operarlas si no tuviese 90 años. O no estuviese con sintrón o marcapasos. Eso es evidente. O si no quiere. Porque esa es otra. Si el paciente se le dice, pero es imprescindible que me opere, porque a mí no me da muchos síntomas. Estoy acostumbrado desde los partos, y a mí síntomas, hombre, me sangraron hace unos días un poco, pero tampoco me ocasionan gran calvario. ¿Es necesario que me opere? Y honestamente hay que decirle, pues no. Pues mire usted, con un tratamiento de otro tipo, tal, porque aquí surge entonces un poco la picaresca, como vemos en esa imagen que acabamos de ver en la pantalla. Me gustaría que la repitiesen. Esa imagen, donde, aunque no veo muy bien lo que dice, cirugía, o sea, tratamiento por el pensamiento, cremas de todo tipo, hemo bye, hemo goodbye, hemo tururú. Eso no es serio, ¿no? O sea, ¿cómo se puede con el pensamiento curar hemorroides? Ni nada. No. O casi nada, vamos a respetar algunas cosas. Pero vamos, hay mucho chamanismo, mucha gente aprovechada en este caso, y las cosas son, como estamos diciendo, salvo que hay que personalizar. Es verdad que la personalización lleva consigo, algunas veces, puede llevar consigo alguna crítica de los escolásticos, ¿no? Como los ejemplos que acabamos de decir, ¿no? Pero Fernández, estas hemorroides hay que operarlas. Ya, pero el paciente no quiere, es peligroso y lo que quiere es un alivio, así es que pide esto. Entonces, y no quiere ir a quirófano de ninguna manera. Entonces, ¿qué tienes que decir a esto? ¿Por qué el médico va a obligar a operarse a nadie? Esto es distinto a eso que acabamos de ver ahí, ¿no? De tonterías, muchas tonterías. Bueno, y en las técnicas quirúrgicas, lo último es la técnica de grapado circular, ¿no? En técnicas quirúrgicas lo último, que ya no es tan último. Bueno, es del año 1998, sí, según la documentación que tengo aquí. Tú, la técnica del hongo vino a significar un cambio en el paradigma, en el concepto de enfermedad hemorroidal, como yo acababa de decir. Si tenemos en cuenta que las hemorroides, que las venas hemorroidales, el plexo hemorroidal lo tenemos desde que nacemos, a lo mejor sería interesante, ahí tenemos en la pantalla algunas características de la técnica. Sería interesante no extirparlo, no extirpar hemorroides, porque si hacemos una gran extirpación de hemorroides, hemos dejado sin función lo que pensamos que es el plexo hemorroidal. Es como si hubiésemos nacido sin plexo hemorroidal, pero no estamos diciendo que nacemos porque es necesario. Entonces Longo, desde hace algunos años, cambia el concepto y dice, no, hagámosla, fijemos las hemorroides en su sitio original, arriba. Ya que se han movilizado y han aumentado, nosotros las vamos a fijar arriba. Y las fijamos mediante una grapadora circular que desde que empezó hasta ahora se ha modificado, porque los primeros resultados no fueron tan buenos como suele suceder. Luego vino un gran entusiasmo por la técnica que hizo que la empleásemos demasiado. Eso sucede siempre con las técnicas innovadoras, ¿verdad? Sí. Qué maravilla, una técnica quirúrgica de hemorroides que no extirpa las hemorroides, por lo tanto el dolor postoperatorio es mínimo, no se nota nada. Qué maravilla, no, porque hubo muchos problemas, algunos problemas. Los primeros problemas fueron de sangrado. Yo no los viví, pero compañeros han tenido hemorragias muy, muy importantes. Los segundos problemas fueron que al cabo de un tiempo
empezaban a bajar de nuevo y al cabo de un año, 2, 3, venía la paciente, estoy igual que estaba. Entonces hubo que hacer dos cosas, algunas modificaciones y sobre todo la selección de pacientes. Esa técnica no está indicada en todos los pacientes de que tienen hemorroides que se tienen que operar. Si tienen mucho componente externo, por ejemplo, mejoran, pero no lo solucionan. Y de hecho muchas veces hay que hacer parte de esa técnica y algún nódulo externo que queda muy aparatoso de extirparlo también, es decir, técnicas mixtas. Pero es una técnica muy interesante si se sabe emplear bien y si se emplea en los pacientes adecuados. Bueno, doctor, cambiando de tercio, ¿qué es una fístula? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué sintomatología da? ¿Cómo se trata? La fístula, me hacen muchas preguntas en poco tiempo, ¿te das cuenta? Sí. La fístula, yo prefería hablar de la fisura primero, pero hablemos bueno, de la como fístula. Quiera. No, hablemos de la fístula poco, porque es la bestia negra. La fístula es una enfermedad quirúrgica y se trata de una comunicación entre el canal anal y el exterior, y la piel. Las fístulas perianales que estamos hablando. En general la fístula es una comunicación entre un órgano y otro, entre un órgano y la piel. En este caso, lo habitual es que sea la comunicación entre el canal anal y la piel. Pero esa comunicación pasa a través del esfínter. Y puede pasar a través del esfínter de manera muy sencilla y rectilínea y cercana, o puede pasar a través de los esfínteres haciendo 1000 curvas en 3D. Y claro, para curarla es un problema, porque hay cirugía. ¿Y qué hacemos con la cirugía? Es destrozar todo el esfínter por donde va la fístula. Pues esa es la cirugía convencional, que se trata de evitar, con técnicas nuevas que no dan todavía el resultado. No existe, así como para los hemorroides está todo, y para la fisura, está todo bastante claro. Para las fístulas de ano no. Hay muchas técnicas quirúrgicas, lo cual significa que ninguna da los resultados apetecidos. Las tradicionales de seccionar el esfínter porque la fístula es muy larga y compromete mucho esfínter, el riesgo es la incontinencia. Y claro, si se secciona mucho esfínter, la dejamos, curamos a la señora y la dejamos incontinente. Peor, el remedio de la enfermedad. Claro. Existen algunas otras técnicas innovadoras en esto, pero los resultados no son como para echar cohetes. Una es, bueno, hay muchas. Una es el ¿Ustedes el en parche. Endoproctos qué hacen? En Endoproctos en hacemos en fístulas de ano la técnica convencional. Convencional, guiada por ecografía, pero convencional. En algunos casos, cuando son recidivadas, hacemos el parche, es decir, un colgajo por dentro, donde se estirpa la fístula hasta el esfínter, y la palacripta, por dentro del ano, el origen de la fístula, se refresca y se pone un colgajo dentro. Eso da bastante buen resultado si se hace bien. Pero esa es la única técnica de recurso. La otra es la cirugía convencional. Hay una técnica muy bonita, que no ha dado resultados en nuestras manos tampoco, y la hemos empleado, que es la obturación del canal con un pequeño tapón de colágeno. Parece muy bonito eso, porque evitas cortar el esfínter. Eso sería maravilloso, pero no da resultados. Es decir, limpias el canal, ya es un problema difícil, e introduces un taponcito de colágeno que va desde el canal anal a la piel. Y queda muy bien, la verdad es que queda, pero fracasa en más del 60% de los casos. Bueno, y nos quedan 2 minutos, nos hemos extendido tanto, nos quedan 2 minutos para hablar de la fisura. Explíquenos. La fisura de ano es una de las consultas más frecuentes que tenemos y una de las más dolorosas y que más sufrimiento causa, y además tanto es así que la familia y amigos la familia del que lo padece no se lo cree. Dice, es un quejica, es una quejicas. Y no es así, duele muchísimo. Es un dolor característico de los tiempos que definimos como dolor al defecar, alivio y dolor postdefecatorio que dura horas. Cuando el paciente no defeca está bien y cuando defeca se le acabó el día. Se le acabó el día. Tanto es así que algunos se desmayan en el cuarto de baño cuando defecan. O sea, es una cosa terrible de dolor. Sí. Existen tratamientos muy interesantes y además al principio, hace unos años, todo era cirugía también. Se hacía la esfinterotomía a todo el mundo, esfinterotomía lateral interna, se cortaba un poco del esfínter y tal. Pero en Endoproctos tuvimos durante muchos años la patente en Vigo de la nitroglicerina gel. Tuvimos la patente, tuve yo la patente para toda España, hasta que aburrido, a los 10 años de tenerla, pues dejé de pagar la patente. O sea, aquello, y ahora un laboratorio inglés tiene un producto que es el gel, la crema de nitroglicerina, y les va muy bien, y yo estoy muy contento de no haber pagado. Quiero decir que hay cremas muy interesantes que hacen la misma labor
que el cirujano. La crema de nitroglicerina, que da un poquito de dolor de cabeza, pero es muy eficaz. Y la crema de diltiazem, que son bloqueantes de los canales del calcio, que también relajan el esfínter. O sea que hay tratamientos con calor, láser, cremas específicas, no son las cremas hemorroidales, para fisura que curan un 50-60% de las fisuras crónicas. El otro hay que operarlo. Y la operación se personaliza también. Es muy eficaz, es breve y cura casi todas las fisuras. ¿Y es diferente para hombres y para mujeres o es igual? Nosotros lo hacemos diferente. Lo hacemos diferente, sobre todo para mujeres multíparas, mujeres que han tenido 2 o 3 hijos, la esfinterotomía no nos gusta nada, porque el grado de incontinencia a gases y un poquito de líquido es muy frecuente, no incontinencia total, ¿no? Pero sí incontinencias muy molestas, de mujeres de eso, de 45 o 50 años, que han tenido 3 hijos, han operado, han curado la fisura perfectamente, no tienen ningún dolor, pero, caray, qué bochorno, es que si tengo un poco de gases se me escapa, esto no puede ser. Claro. Y entonces hacemos una técnica habitualmente diferente en esas mujeres. En las mujeres jóvenes no, pero en las mujeres que han tenido hijos sí. Bueno, pues no nos queda tiempo para más. Le decimos a los telespectadores que tengan cualquier problema de este tipo, ya saben a dónde dirigirse, al doctor Fernández en Endoproctos, que nos ha acompañado esta noche en Consulta Médica. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Gracias. A ustedes, como siempre, les vemos la semana que viene. Estará con nosotros el doctor Pedro Guitián. Muy buenas noches.